Vamos a dar paso a Eva Barea. Mientras te sientas, hago un inciso. No sé si os está ocurriendo a vosotros, pero desde que hemos empezado, quizá hemos empezado un poco negativos y sí, alejados de los objetivos y con una bruma, ¿no?, en la cabeza, pero conforme van interviniendo nuestros investigadores y profesionales, la verdad es que yo por lo menos me siento más optimista y no sé si os lo quiero trasladar, a ver si os sentís igual, pero la verdad es que muchísimas gracias porque nos estáis abriendo los ojos a otras alternativas que yo, como ajena a este tema, ¿no?, así lo voy a trasladar con las empresas que colaboro desde el Departamento de Marketing. Así que muchas gracias a todos por la participación. Entonces, no dilato más. Vamos a hablar acerca de la reducción del CO2 para la formación de combustibles solares con semiconductores avanzados por parte de Eva Barea, que es profesora titular del Departamento de Física e investigadora senior en el Grupo Gas del INAM de la UGI. Así que adelante, Eva. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de poder mostrar aquí nuestros trabajos, y si podemos ser ayuda para alguien, pues bienvenido sea. Bueno, yo en nuestro grupo, en el Grupo Gas, dentro del INAM, trabajamos con un material que no sé si conocéis muchos aquí, que es la perovskita. En realidad, la forma de llamarlo son nanocristales de perovskita de haluro metálico, y ahí abajo en el círculo azul están las siglas de cómo lo escribimos siempre. Pero yo voy a hablar siempre de eso, voy a decirle perovskita, ¿de acuerdo? Pero en realidad son nanocristales. Bien, la perovskita es un material que en unos 10 años ha tenido un boom dentro de todas las energías renovables, porque vale para todo, por así decirlo. Y también vale para la reducción de CO2, porque el CO2 es un problema, pero lo de almacenamiento y tal, bueno, está bien, pero sigue siendo un problema. ¿Y por qué no coger el CO2 y transformarlo en un combustible que sea con valor añadido o con un producto de valor añadido al final, ¿de acuerdo? Entonces, está demostrado que con este material y la energía solar podemos reducir el CO2. Para ello, tenemos que trabajar sobre el material. Podemos abordar el problema desde 3 puntos. Desde la ingeniería de la superficie, desde la ingeniería del heterojunction, es decir, desde la síntesis primaria del material, y también desde la ingeniería intrínseca, es decir, hacer un doping del material, es decir, cambiar elementos unos por otros en función de lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? En función de lo que le hagamos al material, pues lo vamos a mejorar en disminuir la recombinación de carga o aumentar la carga de transportador que va a producir luego, o sea, de electrones que va a producir la reducción del CO2, o simplemente cambiar la selectividad de mi catalizador para ir hacia un lado o hacia otro en la reacción que yo quiera. Bien, como os he comentado, la perovskita es muy famosa. La perovskita es un material que es una mezcla de compuesto orgánico e inorgánico. Tiene esta estructura, el ABX3. El X es un haluro, el B es un catión metálico. Problema, suele ser plomo. El plomo no nos gusta a nadie, pero lo podemos cambiar por otros un poquito más eco-friendly. Y después tenemos el A, que suele ser un catión orgánico muy voluminoso. Jugando con esos 3 elementos podemos cambiar su característica y usarla para unas reacciones u otras determinadas. Las propiedades más características o las que le dan la importancia a este material es que yo, en función de su síntesis, puedo tunear el bandgap, es decir, jugar con la absorción del espectro solar y coger una parte u otra o coger todo el espectro solar. Es un material que tiene una gran movilidad de carga, es decir, mueve electrones y huecos muy fácilmente. Después tiene una longitud de difusión. Yo los muevo, pero los muevo durante un largo camino, no se me quedan ahí enseguida parados. Y después, como es tan maja esta perovskita, pues todo lo que yo le quiera poner ahí, ella la va cogiendo y según lo que le pongo, pues va haciendo unas cosas u otras. Entonces, principalmente este material se hizo muy famoso porque lo usábamos para células solares. En realidad, se supone que el silicio lo vamos a cambiar porque hacer placas solares de silicio es muy costoso, porque el silicio monocristal es muy caro de producir, y la perovskita es un material que se realiza en segundos, es muy cristalino, se puede hacer de forma muy cristalina y es muy barato.
¿de acuerdo? Entonces, se supone que vamos a cambiar el silicio por la perovskita, pero además la perovskita la podemos hacer libre de plomo, que a nadie nos gusta, y sigue funcionando muy bien. Ahora os lo enseñaré. También, si lo hacemos en nanocristales, en puntos cuánticos, por confinamiento cuántico, sirve para hacer LEDs. ¿De acuerdo? Muchas de nuestras pantallas que ya tenemos en los móviles y tal, está hecho con puntos cuánticos, ¿de acuerdo? Y también sirve para la fotocatálisis. Ahora os lo voy a enseñar, los trabajos que hemos hecho justo en fotocatálisis. Bueno, esta es la perovskita. La más famosa y la que más propiedades tiene, las mejores propiedades para todo esto de fotocatálisis, etcétera, etcétera, es la perovskita de formamidinium. El catión orgánico es el formamidinium. El problema fue que cuando se empezaron a sintetizar, pues el problema fue que nos dimos cuenta que no era estable en el ambiente y lo teníamos que hacer en una caja de guantes con nitrógeno. Esto no es viable. Entonces, en nuestros laboratorios hemos trabajado para transformar la síntesis que no se podía hacer en ambiente, en oxígeno, a hacerla en oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hicimos? Añadiendo, ahí está el vaso de precipitados, añadiendo estos dos compuestos, la metilpirrolidona y el cloruro de metilamonio. De esta forma hicimos estable la síntesis de este material en aire. En la foto de arriba, en la que pone FAPI en aire, esa está hecha sin esos dos compuestos. Y al ponerla en aire se ve que es transparente y se ven esas líneas que son los contactos metálicos que no deberíamos de ver, que están detrás. Y la imagen de abajo es la sintetizada con estos dos compuestos, que es totalmente estable en el ambiente y es negra porque absorbe la mayor parte de la radiación solar. Aquí es un vídeo, pero no sé si funciona. Si le das a la foto, te tiene que salir un vídeo que se ve la síntesis. Creo que no funciona. No. Bueno, pues ahí ponemos el material para que veáis cómo se sintetiza. Yo pongo el material de perovskita, lo extiendo por spin coating, lo pongo en esa placa a 85 grados y en un medio minuto se me hace la síntesis del material. Bueno, aquí podemos ver las curvas corriente frente a voltaje. Este material es totalmente estable en aire, llegando hasta casi un 20% de conversión de energía solar en electricidad. Y allí tenemos el estudio de la estabilidad con el tiempo, ¿de acuerdo? De esta manera lo que hemos hecho es crear unos enlaces oxígeno-plomo y así evitar la degradación de este material de su fase alfa de la fase alfa, que es la inestable, a la beta, que es la estable. Hemos hablado que esto tiene plomo y no nos gusta. Entonces dijimos, vamos a ver si cambiamos el plomo. Y efectivamente hemos realizado una síntesis de una perovskita en la que hemos cambiado el plomo por el estaño. El principal problema es que el estaño se oxida muy rápido a estaño 4. Pues bien, mediante ingeniería química, por así decirlo, añadiendo otros dos compuestos, el yoduro de amonio y propílico y el borohidruro de sodio, hemos conseguido estabilizar la oxidación de estaño 2 a estaño 4. La hemos parado y hemos obtenido esta perovskita totalmente estable en aire, que no produce oxidación. Fuimos un poco más allá, ya tenemos un material que nos gusta a todos porque no tiene el plomo. Bueno, pues vamos un poquito más allá y ¿por qué no lo hacemos para aplicarlo también en LEDs? No solo en una placa solar. Allí lo tenemos. Le reducimos la tridimensionalidad y hicimos la perovskita en 2 dimensiones, 2D, y sirve para hacer luz. Eso es otro vídeo de cómo lo hacemos por inyección y entonces cuando hacemos las 2D o los puntos cuánticos, que son tamaño todavía más pequeño, hacemos la síntesis y luego lo que hacemos es pararla en un determinado tiempo de forma muy rápida, lo metemos en un baño de hielo y entonces controlamos el tamaño como los vamos haciendo, los vamos fabricando. Y en esta gráfica podemos ver la estabilidad de este material. Tenemos, y está hecho en nitrógeno, ¿de acuerdo? Cuando no tiene ningún estabilizador, una perovskita de estaño, que es la línea negra, incluso en nitrógeno, se va oxidando, ¿de acuerdo? Pasamos a estaño 4. Sin embargo, cuando la hemos estabilizado, que es la línea verde, se mantiene durante mucho más tiempo. Bien. Os he explicado por ingeniería química cómo hemos conseguido transformar estos materiales. Ahora
pensamos en aplicarlos en la fotocatálisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello tenemos que hacerlo en tamaño reducido, no son films, sino vamos a nanocristal, que es lo que nosotros llamamos puntos cuánticos, ¿de acuerdo? El confinamiento cuántico hace cambiar las propiedades del material por completo. Siempre es algo nuevo y siempre tienen una propiedad nueva cuando los hacemos en punto cuántico. El punto cuántico lo que significa es que nosotros podemos controlar los niveles de energía en función del tamaño y la composición de cómo hacemos el material. Y esos 4 puntos son los más importantes de un punto cuántico. Centrándonos en los 2 últimos, yo cuando hago un punto cuántico de perovskita lo que tengo es un montón de átomos en la superficie, ¿de acuerdo? Y tengo un pequeño cristal muy perfecto, que es ideal para la fotocatálisis. Pues vamos a ver, lo usamos en fotocatálisis. Aquí simplemente tenemos nuestro electrodo en el que le hemos puesto puntos cuánticos y lo irradiamos con luz solar. Y vemos que podemos producir la degradación fotocatalítica de este material, el 2-mercaptobenzotiazol, que es un producto de degradación en la industria de los plásticos, ¿de acuerdo? Entonces es darle una solución a un producto, a un residuo de la fabricación de plásticos y transformarlo en algo de valor añadido, un producto de valor añadido. Bien, aquí nosotros lo que hemos estudiado es la reacción de transferencia de electrones a ese material. En realidad esto es una oxidación, no es una reducción, no os voy a engañar y ya lo habréis visto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que en la gráfica de arriba tenemos la inyección de electrones del material a mi disolución, es la línea azul, cuando tengo luz, la línea negra es cuando no hay luz, no se produce ningún tipo de reacción, y cuando en la disolución pongo este material, la línea roja aumenta mucho su corriente, es decir, se está produciendo una transferencia más grande de corriente hacia la disolución y, por tanto, la degradación de este material, su oxidación. Podemos ver, estos son los electrodos antes y después de hacer la reacción y vemos que los electrodos ahí se mantienen, ¿de acuerdo? No hay una degradación del material. Fuimos un poco más allá y dijimos, bueno, si usamos este material siempre sintetizado de la misma manera, bueno, pues tendrá unas limitaciones. Vamos a abrir el abanico y usar este material para lo que realmente necesitemos o lo que queramos en cada momento. Y para ello lo que hicimos es jugar con la síntesis del material. Y en función de la manera que yo lo sintetizo, proporciono a la superficie de este material unas características u otras. Aquí lo tenemos. Yo aquí he hecho la síntesis de estos puntos cuánticos de 2 maneras, por hot injection y por intercambio de aniones. En función de cómo lo hago, la misma síntesis por un método o por otro, el punto cuántico tiene unas características diferentes, tiene unos niveles energéticos diferentes y cuando lo uso en la oxidación de un material, pues es más selectivo o menos selectivo en función de cómo yo lo he hecho. ¿De acuerdo? Bien. Estamos hablando todo el rato de oxidación, ya que hemos venido a hablar de reducción. Entonces, me diréis, bueno, ¿y esto sirve para reducir? Sí que sirve, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Lo que yo os he estado explicando todo el rato es el esquema de aquí de la derecha, ¿de acuerdo? En el que tenemos el punto cuántico, que está hecho, es el dibujo verde, y está alineado los niveles energéticos con el contacto metálico del electrodo, que es dióxido de titanio. Cuando yo ilumino este electrodo, los electrones promocionados dentro del punto cuántico se inyectan en el dióxido de titanio y de ahí va el contacto metálico y sale por el circuito externo. Y los huecos van a la disolución, produciendo la oxidación. Vale. Entonces, ¿cómo hago yo la reducción? Muy fácil. Lo que hago es el esquema de la izquierda en el que cambio el contacto selectivo. Y lo hago un contacto selectivo de huecos. Cambio totalmente los niveles energéticos. Cuando yo ilumino mi material, este material genera un electrón y un hueco, y cuando cambio el dióxido de titanio por óxido de níquel, lo que pasa es que los huecos van al óxido de níquel
y los electrones se van a la disolución reduciendo lo que tenga ahí. En este caso sería el CO2. ¿De acuerdo? Lo hemos probado, no lo hemos probado con CO2, lo hemos probado con una molécula orgánica. Y entonces vemos cómo aquí en la derecha, primero empezamos con el dióxido de titanio y hemos visto cómo oxidamos. Oxidamos simplemente con la luz solar, el alcohol bencílico lo pasamos a un aldehído. Si esa misma reacción la hago sobre óxido de níquel, estamos aquí y tenemos la reducción, es decir, pasamos del aldehído a un alcohol. O sea que hemos probado que este material sirve tanto para la reducción como la oxidación. Y demostramos que mediante energía solar, mediante la radiación solar, pues podríamos llegar a solucionar un problema. Tendríamos que ver escalas, tiempos, etcétera, pero mediante energía solar podríamos intentar, ¿vale?, solucionar un problema que tenemos hoy en día, como es el CO2. Entonces, bueno, pues las perovskitas las podemos, mediante diferentes métodos de síntesis, hacerlas más estables y sintetizarlas un poco a la carta. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues bueno, las sintetizo de una manera u otra para que tenga unos niveles energéticos determinados y haga lo que yo quiero que haga al final en una reacción fotocatalítica. Y por último, también decir que este material me sirve tanto oxidación como reducción, simplemente cambiando los contactos selectivos, porque cambio el transporte de electrones y huecos. Y bueno, detrás de todo este trabajo está el grupo GAS del INAM, que todas estas personas son las encargadas de realizar estos trabajos que os he mostrado aquí. Gracias. Muchas gracias, Eva. Muy interesante, gracias.